6:22 a.m. Notifica al país el presidente Gustavo Petro que no acepta la sanción por violar los topes de la financiación en la campaña del 2022. No sé, Héctor, qué significa que el presidente Petro diga que no acepta, pero esa es la frase con una referencia además que me parece desacertada. El presidente dice mamola, refiriéndose, el mamola lo hizo célebre en la época del proceso 8000, por financiar campaña con plata del narcotráfico, Horacio Serpa. Y ahora el presidente Petro trae la misma alusión, mamola, no aceptamos la sanción del Consejo Nacional Electoral. Pues no aceptamos, me imagino que es que va a demandar ante el Consejo de Estado, donde se puede demandar esa decisión por vía de una acción de nulidad. Y pues eso es seguramente lo que hará, y eso es normalmente a lo que acuden las personas pues que son sujetos de una sanción en el Consejo Electoral o en cualquier otra autoridad administrativa. Pero Néstor, aquí hay, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Una, como los hechos. En los hechos es claro que la campaña del presidente Petro violó los topes, incumplió reglas contables, escondió facturas. Eso está suficientemente probado. Y lo segundo, pues es como lo formal jurídico. Hay unos debates, por ejemplo, sobre si la sanción fue extemporánea, como dice también el presidente de la República, porque el Consejo Electoral solo tenía 3 años, o no. Pero bueno, esos debates jurídicos los decidirá el Consejo de Estado. Pero yo creo que en lo político está suficientemente probado que hubo una violación de los topes de la campaña. Hay dos cosas en la decisión del Consejo Nacional Electoral. Que la campaña en primera y en segunda vuelta violó los topes, quiere decir, Ricardo, hicieron trampa. Había unas reglas de juego y se saltaron las reglas de juego. Sí, señor. Y dos, que recibieron plata de lo que el Consejo Electoral llama fuentes prohibidas. Así es. Y el petrismo está esta mañana con el San Benito de que son víctimas porque el Consejo Electoral es un órgano político y que esta, es lo que dice el presidente Petro, sus bodegas, sus amigos, es una persecución de carácter político. Pues están hechas las cuentas, Néstor, y entre las dos cosas, entre la violación de topes y la financiación de fuentes prohibidas entre primera y segunda vuelta, se habrían superado los límites legales en más de 5.100 millones de pesos, tanto en la financiación irregular como en la superación de los topes, y los detalla uno a uno la determinación del Consejo Nacional Electoral. Así que no hay lugar para muchas reacciones que tengan que ver con motivaciones políticas, porque todo está documentado. Por ejemplo, Néstor, hay un dato que es interesante. Usted recuerda que se hizo mucho ruido sobre los vuelos de campaña del candidato Gustavo Petro en la empresa Sadi de Ibagué. Sí. Desestimaron completamente esos costos. Por ejemplo, los costos de los vuelos no están tenidos en cuenta en lo que toma el Consejo Nacional Electoral para sancionar a la campaña. Dice, no está probado que hayan sido gastos no reportados y por eso los excluye. Así que hay elementos, por lo menos muy válidos, en este documento de más de 500 páginas para poder llegar a las conclusiones a las que llegaron. Ahora, el más emproblemado, dicho que el presidente Petro está en un costal diferente porque tiene un fuero y a él solo lo puede juzgar la comisión, el más emproblemado es Ricardo Roa, desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista penal, que podría terminar como terminó en la campaña del 2014 el gerente en esa época de la reelección de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto. Aquí el presidente de Ecopetrol podría terminar en la cárcel. ¿Qué es el emproblemado? Pero del Consejo Electoral, el fallo del Consejo Electoral es un golpe a la legitimidad moral que tenía supuestamente el gobierno que iba a hacer del cambio. Y si es cierto que ellos son los primeros sancionados, quiere decir, hicieron lo mismo que hacían los demás en otras campañas. 6:26 a.m, la decisión es histórica, es la primera vez que el Consejo Electoral sanciona una campaña por hacer trampa, por violar los topes. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. La campaña Petro Presidente del 2022 violó los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos. Por primera vez en la historia, el Consejo Nacional Electoral sancionó una campaña presidencial. Los multados son el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica, la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón, la senadora y precandidata del Centro Democrático Paloma Valencia. Y la Constitución es absolutamente clara. Quien
obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución. Esta es una decisión muy importante porque sobre todo hace público el expediente para que todos los colombianos puedan conocer cuáles son las pruebas. Vuelvo y reto al presidente que publique los reportes de la UIAF, de Roa, Ricardo Roa, gerente de la campaña, durante los meses de la campaña. Para el CNE, la campaña de Petro violó los topes de financiación, pero también recibió financiación prohibida de personas jurídicas como la USO y FECODE. El CNE ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue posibles conductas ilegales de Ricardo Roa. Los magistrados determinaron que la campaña violó los topes por más de 2.400 millones de pesos y se financió con fuentes prohibidas por más de 1.500 millones en primera vuelta. En segunda vuelta hubo violación de topes por más de 583 millones y financiación de fuentes prohibidas por 550 millones. La sanción total contra Roa, Mogollón y Soto supera los 5.900 millones. Los dos partidos mencionados tendrán que pagar también multas de 1.167 millones y el expediente se trasladó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. El secretario general de la UP es el representante a la Cámara, Gabriel Becerra. Hay una estrategia que queda evidenciada de carácter político y jurídico por golpear el proyecto del cambio. Desde nuestro equipo jurídico haremos todas las respuestas de carácter legal a nivel nacional e internacional contra este nuevo ataque contra los derechos de la UP, de la Colombia humana, del pacto histórico y del presidente de la República. Es importante recordar que aunque en la apertura de la investigación del 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Petro en su calidad de candidato, la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el presidente solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y por eso no está incluido en esta sanción administrativa. El ministro del Interior, Armando Benedetti. No estoy de acuerdo con esa decisión. Se respetará, se investigará en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones, pero el Consejo Nacional Electoral siempre ha mostrado una animadversión a todo lo que tenga que ver con el pacto histórico o el mismo presidente Petro. En todas sus decisiones siempre han sido así, o a veces ni siquiera revisan las decisiones realmente. Y desde diferentes sectores políticos le están pidiendo la renuncia a Ricardo Roa, a quien le recuerdan esta declaración que dio en el Congreso durante un debate de control político. Y he hecho el compromiso honesto, transparente y tranquilo que les comparto. Con la Junta Directiva, cuando me entrevistaron, la persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectada, el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, ejercicio de relacionamiento entre los accionistas, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme hablado sin necesidad de que nadie me lo pida. El presidente Gustavo Petro, por su parte, reaccionó a la decisión del CNE por medio de su cuenta de X y asegura que no reconoce la sanción administrativa, señalando: no hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña, 3 años de investigación de la oposición y no encontraron un peso, la doble moral de la oposición. Petro también dice que esta decisión es extemporánea y parcializada. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. El presidente dice, Ricardo, que no entró un peso del narcotráfico, pero es que esa no es la discusión. No. Aquí la discusión es sobre la violación de topes y financiación con fuentes irregulares. Si entró plata de un grupo ilegal, esa plata no queda reportada en los libros de campaña. Aquí las cuentas que hizo el Consejo Electoral son con las cuentas, con las platas registradas oficialmente en los libros de la campaña. Y el presidente Petro está enfilando sus ataques sobre un magistrado en particular que se llama Naher Abu Shihab, que efectivamente actuó como conjuez. Pero no fue el único conjuez en este caso. La votación fue 6-3. El presidente Petro le atribuye la decisión a Fico Gutiérrez, a Uribe, Álvaro Uribe y Néstor Humberto Martínez, el exfiscal, porque el abogado Maher Abu Shihab trabajó con Fico y trabajó con Néstor Humberto Martínez, como si no hubiese sido una decisión colegiada. Pero así es el presidente Gustavo Petro, ideologizándola, por supuesto, en plan de defensa, la decisión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Todas esas son unas discusiones que no se tramitan en Twitter, sino que se tramitan en los procesos administrativos o judiciales correspondientes. Por ejemplo, si este magistrado estaba en una causal de impedimento, de recusación, pues debía haberse tramitado.
Yo entiendo que no lo recusaron en el proceso. Y si lo recusaron, llegó tarde. Ayer a última hora, cuando sabían que estaban anunciando la decisión. Ya estaban votando. La recusación llegó ayer a las 9 de la mañana. La decisión se anunció una hora después. Entonces el presidente, en vez de estar en el Twitter, debería haber hablado con los abogados que estaban representando el caso en el Consejo Nacional Electoral, porque si encontraban que el señor estaba en unas causales de recusación, pues debían hacerlo. Ahora, lo que han dicho que son causales de recusación, yo no creo que lo sean, Néstor, porque, digamos, hay unas causales que son taxativas, amistad íntima, por ejemplo, o enemistad manifiesta, y el hecho de que uno eventualmente haya trabajado con alguien, con alguna persona con la cual algún interesado del caso tenga una controversia, pues eso no es una causal de impedimento. Sí, que fulanito trabajó con alguien y alguien me cae gordo, entonces fulanito también me cae gordo y fulanito también está impedido. Es más o menos la tesis. El presidente Gustavo Petro está, enfilando sus ataques contra el conjuez Maher Abu Shihab. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar a la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades en la financiación y violación de topes electorales ha generado todo tipo de reacciones, empezando por el propio presidente Gustavo Petro, que respondió a la senadora Paloma Valencia, quien advirtió que esta violación de topes de campaña puede generar consecuencias como la destitución. Dice Petro que las investigaciones adelantadas por el CNE no encontraron aportes del narcotráfico a su campaña y cuestionó la imparcialidad del fallo. Según el presidente, el conjuez Maher Abu Shihab tuvo vínculos previos con la campaña, ya lo mencionaban ustedes, de Federico Gutiérrez, por lo que la decisión fue tomada por una mayoría opositora que está en ese organismo electoral. Uno de los trinos del presidente Néstor dice lo siguiente: no hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña, 3 años de investigación de la oposición de mayoría del CNE y no encontraron un peso, la doble moral de la oposición. Sin embargo, Néstor, las cuentas a las cuales les puso la lupa el CNE están entre los 1.108 millones de pesos usados para pagar testigos electorales que no fueron reportados, los aportes de 500 millones de pesos de FECODE, otros 500 millones de pesos de la USO y un préstamo adicional del Polo Democrático en primera vuelta también por 500 millones de pesos. Dice el presidente: nosotros no aceptamos esa decisión administrativa, es la oposición multándonos. Esta madrugada incluso el presidente compartió en X un video de una supuesta fiesta que divulgó un activista llamado Oscar Benavides. En las imágenes se veían los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Prada, Cristian Quirós, Alfonso Ocampo, Maritza Jiménez y Altus Vaquero, que fueron sorprendidos celebrando en medio de tragos a bordo de un yate en Cartagena, en donde presuntamente se habrían repartido altas sumas de dinero. Sin embargo, Néstor, Petro eliminó ese trino esta madrugada. Lo cierto es que la votación en la sala plena del CNE para aprobar la sanción terminó 6-3. Aquí había 2 conjueces, Jorge Acuña, que votó contra la iniciativa, y Maher Abu Shihab, quien votó a favor de la ponencia de Altus Vaquero. El conjuez Maher Abu Shihab, abogado penalista, fue asesor, recordemos, del despacho del fiscal general de la Nación bajo Néstor Humberto Martínez y fue aspirante a magistraduría en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en 2023. El perfil del conjuez también registra una participación directa en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en 2022, donde trabajó como abogado. Denunció ante la Corte Suprema a figuras del pacto histórico, entre ellos Armando Benedetti, Isabel Zuleta, Sebastián Caballero y Piedad Córdoba, por lo que describió como estrategias destinadas a desprestigiar política y éticamente a Gutiérrez. Hablando ya sobre las reacciones, varios sectores de la oposición sostuvieron que la sanción del CNE confirma que la campaña del presidente Petro superó los topes electorales, plantea dudas sobre el origen de los recursos usados y advierte también que este hecho afecta la legitimidad del gobierno Petro. El círculo cercano al presidente Néstor considera que la decisión del CNE es de carácter político, orquestado por la oposición y que también está plagado de irregularidades. Incluso el ex senador Gustavo Bolívar cuestionó las decisiones del CNE al señalar que las investigaciones sobre los presuntos aportes irregulares a las campañas de Juan Manuel Santos y de Iván Duque fueron archivados, Néstor.